Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Alguna vez has sentido como escritor que quizá estás ocupando una posición que no te mereces, que llegaste ahí quizá por un accidente, por algo fortuito y no por las aptitudes que has mostrado? ¿Cómo se aplica? ¿Qué es el fenómeno del impostor? ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo tiene esto relevancia para el escritor? Y lo más importante, ¿cómo lo podemos superar? Vamos a hablar un poco de eso. Quédate hasta el final porque las conclusiones van a ser bastante sorprendentes. Vamos a continuar, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. El síndrome del impostor es una expresión y un concepto que se ha masificado, ciertamente, y lo vamos a ver en el desarrollo de esta breve introducción y esta breve exploración del mismo, banalizado, pues realmente, pero lo primero es definirlo. La expresión surge al final de los años 70, en 1978 concretamente, con un estudio que se denominó el fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento, dinámica e intervención terapéutica, hecho por dos investigadoras, Pauline Clance y Susan Imes, disculparán mi inglés machacado, pero existe realmente, esta es la fuente, digamos, bibliográfica. Ellas entrevistaron a más de 150 mujeres que habían reconocido, tenían un gran reconocimiento en el orden laboral por su gran competencia, pero ellas mismas sentían, consideraban que realmente esa posición no la merecían. Por eso, estas autoras le dieron ese nombre a este síndrome, que no es un trastorno como tal en el DSM, pero sí se manifiesta, es decir, es un concepto que tiene ya casi 50 años, no es algo reciente, se ha ido, diciendo así, extendiendo. Ahora bien, primera acotación y de una vez la definición. Entonces, el síndrome del impostor es una condición en la cual el sujeto que objetivamente, que o por lo menos intersubjetivamente, ha alcanzado una posición, un estatus, por sus propios méritos, ¿cierto? Un reconocimiento, siente y o percibe que o ha llegado allí por accidente, por azar, o ha llegado allí por una circunstancia ajena a esas aptitudes que él tiene y que no se lo merece. Básicamente es eso, para simplificar, es una contradicción entre la percepción subjetiva, ¿cierto?, de la posición en la cual se está y las condiciones objetivas. Entonces no puede predicar el síndrome del impostor, digámoslo así, un escritor, por ejemplo, que no tenga, ya para circunscribirnos un poco a nuestra rama, que no tenga ningún tipo de prueba social, que no tenga ni siquiera obra publicada, que no tenga, esto puede ser polémico, pero hay que manifestarlo así, porque es que el concepto base viene de allí, de esa investigación. Precisamente como a esas grandes, todas esas mujeres exitosas objetivamente en posiciones, digamos, de poder y en campos en donde ya habían llegado, precisamente se habla inclusive de una intervención terapéutica porque ellas no consideraban merecer el estar ahí. Entonces no es cualquiera el que puede decir, es que estoy padeciendo el síndrome del impostor, cuando objetivamente no tiene las credenciales, por así decirlo, el estatus, la prueba social, el reconocimiento, las publicaciones, la calidad, una serie de cosas. Entonces, para no banalicemos tanto el concepto y no digamos que padecemos ese síndrome del impostor si no hemos llegado todavía a una posición de la cual lo podamos predecir. Recordemos que es una, por así decirlo, simplificándolo de nuevo, una contradicción entre la percepción subjetiva del estatus objetivo que se tiene, en la cual se concluye que no hay merecimiento. Las personas lo experimentan de una manera muy distinta, porque como les digo, esta tesis tiene casi ya 50 años, ha venido perfeccionándose, han salido pues investigaciones, nuevos artículos y demás, aparte de estas dos pioneras. Pero básicamente la persona, en cuanto a las características, la persona duda de su confianza, la persona tiene, además de eso, esa sensación y evita además hacer un contraste objetivo.
lo evita inconscientemente hacer un contraste objetivo para entender que ha llegado a ese lugar por mérito propio y por aptitudes. Entonces hay desconfianza, hay baja autoestima, hay también mucha presión por la competencia con otros, hay perfeccionismo, una serie de situaciones. No es uniforme, pero inclusive han desarrollado una tipología de 5 que se aplica lógicamente también a los escritores. Más o menos 5, pues pueden ser más, pueden ser menos, digamos, hablemos rápidamente de algunos. Tipología de síndrome del impostor, por ejemplo, el superhéroe o la superheroína que todo lo tiene que hacer. En las comunidades de escritores, pese a que el escritor tiene una naturaleza un poco más solitaria, pero puede verse en las comunidades, tiene que demostrarle a ese equipo de trabajo que es la persona que todo lo puede hacer más allá de las capacidades de los demás, pero no lo hace tanto por opacar a los otros, como podría pensarse, sino porque teme ser descubierto. Se llama síndrome del impostor, no por nada, no porque suene bonito, sino porque la persona considera además, al sentirse a sí misma que no tiene la cualificación para estar en el lugar, teme ser descubierto por los otros. Por eso trata de encubrirlo. Entonces estaría este superhéroe, esta superheroína, estaría el genio, el que todo lo debe saber, ¿cierto? Y si no lo sabe todo, entonces no sabe nada, o él considera así, pese a que tenga un saber y un saber a ser probado. También tenemos al individualista, ¿cierto? O sea, por un lado, el superhéroe en un equipo de trabajo, en este caso, digamos, un colectivo de escritores, una página web conjunta, etcétera, quiere hacer del otro, y el individualista, como el nombre lo indica, quiere demostrarse a sí mismo que no es un impostor haciéndolo todo solo, entonces jamás va a pedir ayuda. Tenemos también entonces el perfeccionista, ¿cierto? Que tiene un rasgo también muy parecido. Digamos, entendamos que se hace una tipología, pero son muy parecidos entre sí. Entonces, este perfeccionista no considera que hecho es mejor que perfecto, tiene que ser perfecto. Y el experto, que es el que trata de obtener permanentemente certificaciones, que no hay nada malo con eso, ¿cierto? Pero él no lo hace o ella no lo hace tanto por cualificar ese conocimiento o por aumentar, por optimizarlo, sino que recordemos que la raíz está en el temor a ser descubierto, porque se piensa que se está usurpando una posición a la que no se ha llegado por mérito propio. Entonces, ¿qué es lo que podemos aterrizar mucho en el campo de los escritores? Como hemos dicho, primero, no todos podemos padecer síndrome del impostor, salvo que lleguemos a una posición en la cual eso esté justificado. Segundo, y vamos a un motivo muy importante, en el caso del escritor, pese a que sea un oficio bastante solitario, tradicionalmente, como hemos dicho, se pueden dar todos estos fenómenos. Entonces, ¿qué cuestión nos puede eso llevar a frenar? Por ejemplo, en el tema de la publicación, si encarnamos estas tipologías, por ejemplo, vamos a decirlo, por ejemplo, el genio, digamos, entonces, para entregar un texto a corregir, no tanto porque el orgullo le duela que el corrector encuentre las fallas, sino porque teme además o puede estar unido o funcionar independientemente a que el corrector diga, este escritor o esta gran escritora pues realmente no tiene nada, quién sabe cómo llegó ahí, quién sabe qué contactos tenía, quién sabe cuánto pagó, teme. Y eso puede frenar su proceso creativo. Lo mismo en el tipo individualista, lo mismo pues en los otros tipos. Entonces frenar, digamos, un trabajo dinámico, porque recordemos que el síndrome del impostor inicialmente se estudió en el tema en el entorno laboral y eso tiene que ver evidentemente con compañeros, pero en el escritor, que hoy en día también en sus 3 dimensiones, artística, académica y emprendedora, está en un constante movimiento y en un flujo con otras personas. Entonces ese síndrome del impostor lo puede frenar. Ahora, en su parte creativa, es escribir y reescribir que es bueno, evidentemente, la corrección nadie va a decir que no, tanto a nivel, digámoslo, desde la autoestructuración del conocimiento, leyendo textos, buscando mejores maneras de introducir o de eliminar digamos, de la trama o, digamos, de un poema imperfecciones. Eso está bien, pero ese continuo laboral y ese continuo ejercer
de la labor o del quehacer literario. En el caso del síndrome del impostor, en el escritor, lo lleva a una parálisis por análisis, como se suele decir, porque el análisis que él hace es que el trabajo nunca va a ser lo suficientemente bueno, que lo van a descubrir, que él llegó allí o ella llegó allí porque no tiene los méritos necesarios para estar ahí. Entonces, ¿cómo se puede esto vencer? Sencillamente, eh, contrastar primero, ¿cierto? Porque recordemos que hay un factor objetivo, que es el que va a determinar que evidentemente si usted tiene un reconocimiento social, reconocimiento de sus pares escritores, aporta valor en sus contenidos, por citar algunas características múltiples que las hay, claro está, del escritor, usted debe contrastar, usted que está en esa posición, debe contrastar y esa situación y darse cuenta que hay un eh, carácter objetivo, ¿cierto? Y que hay una obra que usted ha construido, que es sólida. Ahora, en la literatura, eso también se hace muchas veces, se complejiza un poco el síndrome, porque digamos que en el mundo laboral hay unos parámetros digamos, más formales y con un reconocimiento, digamos, de productividad, digamos, cumplimiento de las normas de la empresa, etcétera. En cambio, en la literatura, los parámetros estéticos, conforme a la escuela y conforme a la formación de cada escritor, pueden ser más volubles. Pero, por ejemplo, usted es un escritor de éxito, no solamente porque vende o solamente, no vamos a entrar ahora en esta discusión que ya la hemos abordado en otros videos, usted puede revisar su ortografía, su gramática, su sintaxis, su conocimiento de la poesía, su conocimiento de la narrativa. Todas esas cosas le van a devolver a usted la confianza como escritor y evitar la parálisis, ¿cierto? Es bueno rodearse, ya sea frente con el corrector, que siempre es indispensable, o también hacerlo de una comunidad de pares. En este caso sí que es muy útil es muy útil un taller, una comunidad literaria virtual de pares que de verdad impulsen, ¿cierto? Su confianza, es un tema de autoconfianza. Pues no vamos a explorar los vericuetos psicológicos, pero es muy importante tener en cuenta. Entonces, esperamos haber contribuido. ¿Cuál es la conclusión? ¿Has padecido el síndrome del impostor? ¿Conoces a alguien que lo padece? ¿Tienes alguna otra cuestión que agregar? Nos gustaría mucho leerte en comentarios. Como siempre, los invitamos a suscribirse, activar la campanita, compartir el contenido, comentar, que es lo más importante, ¿cierto? Es siempre un gusto conversar esos temas con ustedes y hemos tratado de hacer una delimitación partiendo del concepto base de la manera más honesta posible, ¿cierto? Para tratar de aportar valor y esperamos que a los escritores que están padeciendo el síndrome del impostor, esta nueva perspectiva refresque un poco la situación y les sea de utilidad. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.